es la última visita guiada también. De hecho, es la primera visita guiada que yo voy a hacer. Todos saben, creo que soy Sharon Lerner, trabajo en la curaduría en el museo, pero yo no he curado la exposición. La exposición fue curada por Miguel Ángel López, un curador peruano que ahorita ha vuelto al Perú, y quien ha trabajado, por lo menos, ¿cuántos años, Flavia? ¿3, 4 años? 3 años fuertemente con Flavia en la preparación de esta exposición. La exposición originalmente iba a tener lugar en el año 2019 y nos cayeron los múltiples desastres que han venido ocurriendo en los últimos años. No solo la pandemia, sino distintas coyunturas específicas. Entonces, para mí, desde el museo, es una gran alegría haber podido lograr montar la exposición y que en medio de todo, y en medio de pandemias, y en medio de cuarentenas, haya podido estar tanto tiempo, con aforos limitados, pero con un esfuerzo muy grande de que hayan soportes también de mediación de otro tipo, conversatorios, publicación, que es algo que no lográbamos sacar hace mucho tiempo. Entonces les recomendaría mucho también que si pueden y si les interesa, y que si quieren saber más de lo que excede esta exhibición, de esta visita guiada, consulten esos documentos. Como habíamos pensado con Flavia hacer esta visita, era un poco más relajada, en el sentido en el que yo voy a hablar y ella va a hablar y vamos a ir paseando, y si tienen cualquier duda, curiosidad sobre alguna pieza o quieren detenerse en algún punto, por favor nos interrumpen y con gusto podemos detenernos. Voy a hacer una pequeña introducción y después vamos pasando pieza por pieza. La retrospectiva, que realmente no es una retrospectiva, sino es más bien una muestra antológica, diría yo, de Flavia, tal y como la concibió Miguel, tiene creo yo, un enfoque particular, que quizá no es el enfoque tradicional que se le ha dado a algunas de las series de Flavia, sobre todo la serie más conocida, o la serie con la que se le conoce más en el medio artístico local, que es el Proyecto Historia, que es un proyecto que Flavia desarrolla entre el año 1996 y 1998, que de alguna manera marca un punto de inflexión, y ella podrá explicar si sí o si no más adelante, en su producción. Miguel aborda el Proyecto Historia, pero de alguna manera recoge distintos proyectos a lo largo de los 30 años de producción fotográfica de Flavia, centrándose muchísimo en un aspecto que quizá no había sido resaltado por la crítica local, o que quizá la propia Flavia, y ella nos dirá si sí o si no había remarcado, o quizá no había elaborado tanto dentro de la lectura de su propio trabajo, que es, por un lado, un enfoque desde una perspectiva más femenina, no femenina, sino de género, ¿no? de la construcción de género en su trabajo. Por un lado eso, y por otro lado la noción de, y yo lo voy a decir de modo un poco burdo y quizá podemos pulirlo después, pero esa construcción de la identidad de género asociada también a la idea de la máscara, la figura de lo teatral, la figura de lo construido, que es algo que ahora en la visita vamos a ver de un modo u otro es recurrente desde sus obras más tempranas hasta las obras más tardías, ¿no? Solamente una breve descripción de cómo está organizada la sala, que para mí eso es algo bastante importante, y es de esta manera. Verán que hay un panel central que de alguna manera corta, pero a la vez conecta 2 momentos o 3 momentos dentro de la producción de Flavia Gandolfo. En la pared derecha, al lado del título, se encuentran obras más tempranas, obras producidas en la década de los 90, previas al Proyecto Historia, ¿no? El Proyecto Historia de alguna manera está subsumido, reducido, concentrado en este panel central con una divisoria entre las obras. Igual hay una parte en la pared del fondo. Al centro se encuentra una serie más temprana, una serie que se llama Transformismas, que Miguel de alguna manera junto con Flavia rescata, que era una serie que no formaba parte quizá del portafolio de obra de Flavia previa a esta exposición, pero que de alguna manera es una suerte de clave para entender muchas de las lecturas que Miguel le da a esta curaduría. Y finalmente, en la esquina un poco cercana a la salida, se encuentra el trabajo más reciente de Flavia, que es una Flavia absolutamente distinta en términos de la imagen, de la materialidad, del soporte, de la técnica utilizada,
de una manera distinta, recoge un poco el espíritu, creo yo, de la serie Historia, en tanto hay una preocupación por el archivo, por la investigación, por retratar el documento, retratar no como retratar, sino de tratar el documento, pero a su vez nuevamente con una preocupación por el lugar de la mujer, el género, y en este caso específico el lugar de investigadoras, mujeres, en el recuento de la historia peruana. Con esta introducción le doy el paso a Flavia para que nos cuente un poquito cómo se organiza el inicio el título primero y después la primera sección de la muestra. Okay. No, gracias a todos por venir. Estoy muy contenta de estar acá. Y sí, como dice Sharon, si tienen alguna pregunta o consulta, nada, interrumpen nomás. Sí, para responder un poco lo que menciona Sharon, efectivamente, Historia para mí marcó un punto de inflexión de cómo me aproximaba a la representación, a la imagen, y de alguna manera sí he separado dos momentos en mi propia producción, ¿no? Entonces ha sido Miguel el que ha venido y me ha hecho notar qué hilos yo he ido conduciendo desde muy temprano hasta el día de hoy, ¿no? Hilos que tienen que ver efectivamente con ciertas miradas respecto de temas de la mujer, de género, cuerpos sociales, incluso tocando el tema de la historia, como lo hago luego, y su relación con retratos que he hecho muy temprano. Y debo decir también que como fotógrafa y creadora, también de alguna manera he tenido una separación, hasta diría, formal, material, visual, ¿no? De lo que yo venía haciendo, porque van a notar que hay imágenes blanco y negro, muy clásicas, digamos, con una construcción que en la fotografía es como parte de una etapa de la fotografía, y luego termino con cortando las imágenes, ¿no? Entonces, hay ahí una evolución que en realidad ha sido una propuesta del curador, de decir cuáles son esos hilos que conducen, y la verdad he terminado bien contenta porque sí me he dado cuenta que hay todo un sentido en todos estos 30 años, ¿no? Y sí, o sea, ya Sharon explicó, la sala tiene esa división y es un recorrido en cierta manera cronológico, pero no riguroso, ¿no? El trabajo más temprano está en la pared del fondo y, como ella menciona, son una serie de imágenes que yo no concebí como un proyecto originalmente y ha sido copiada por primera vez y expuesta por primera vez, ¿no? en esta exposición. Entonces, el título... Sí, el título, de un punto a otra, surge de estar pensando constantemente los temas que discutíamos con Miguel, y uno de ellos es lo que ha mencionado Sharon, ¿no? Cómo asumimos los cuerpos en constante transformación, no solamente el cuerpo individual, sino también diferentes, digamos, procesos que tienen que ver con identidad social, etc. Y la palabra que surge es tránsito, transformación, en cierta forma movimiento, y de ahí sale digamos, la frase de un punto a otro, ¿no? Pero le he dado un giro gramatical justamente en alusión a varios temas que toca acá en la sala. Entonces surge de ahí. A mí me gusta que el título, esa cuestión de un punto a otro, además del tránsito y el enfoque, el giro semántico, alude también para mí al tema del punto, o sea, al tema del texto, ¿no? Que es algo que me parece que está presente en tu trabajo, pero también lo pienso un poco en un punto de tejido. O sea, como que hay algo que tiene que ver con algo que se va tramando y se va tejiendo. Entonces es un título muy abierto, pero que creo que es bien flexible. ¿Pasamos acá? Sí. No, la pieza más temprana se encuentra en la pared del fondo, pero quizá la pieza formalmente más reconocida como de los orígenes de tu trabajo se encuentran acá, ¿no? En esta pared. Miguel hace una mención en su ensayo, en el ensayo del libro sobre Flavia, respecto a un poco la generación a la que Flavia pertenece, a la generación de fotógrafos a la que Flavia pertenece, ¿no? Que, y voy a hacer un resumen bastante rápido, ¿no? Es una generación que se encuentra después de la generación de la década del 70, que está marcada por la aparición de fotogalería secuencia, con fotógrafos
que siguen un poquito una orientación distinta, un canon modernista, marcado mucho por la figura de fotógrafos norteamericanos como Aaron Siskin, Minor White, generación a la que pertenecen Billy Hare, ¿no? Fernando La Rosa, ¿no? Entre otros conocidos fotógrafos. La generación de Flavia es un poco la generación siguiente, más o menos, casi una década después, que está marcada por una aproximación distinta a la fotografía y que están explorando la fotografía desde otro lugar. Y lo que remarca Miguel y un poco menciona Flavia también cuando habla de la serie es que están marcados por fotógrafos como Lee Friedlander, por ejemplo, que están más marcados por lo que se llama street photography, que es una aproximación distinta a las tomas que no son que no tienen el mismo tenor de la fotografía documental tal y como se había entendido localmente, por ejemplo, en la década de los 60s y los 70s, que es más vinculada al fotoperiodismo, ¿no? Y un poco en esa nota hay varios fotógrafos, con ese enfoque hay varios fotógrafos de la época que empiezan a salir a las calles y a fotografiar, y aquí puedo estar parafraseando mal, pero al sujeto colectivo de una manera distinta a aquel tópico de lo popular que la fotografía documental puede haber querido captar 10 años antes. No sé si quieres explicar un poco de esta serie. Sí, este es un trabajo temprano, del año 92, y quizás lo que puedo hacer es, ahora que vamos a pasar a ver las otras series, puedo hablar o reunir un poco algunos aspectos de esta primera sección, digamos. Y es que, si ven, en la serie del fondo el formato es diferente, es un formato 35 milímetros, y como dice Sharon, sí, yo soy de una generación posterior, digamos, a lo que es secuencia, pero de todas maneras con mucha influencia de la fotografía norteamericana, ¿no? Es lo que miro, obviamente es pre-internet, o sea, miro lo poco que puedo ver con libros que me encargo o que me llegan, ¿no? Y me enfoco mucho en retrato, pero un poco la línea de la que soy consciente ahora es un retrato que tiene que ver con, en cierta forma, cómo nos construimos, quiénes somos y cuestiones alternativas de ser, ¿no? En una sociedad tan normada. Entonces, una primera serie que hago de retratos es esta que se llama Cachascanistas. Y en ese momento descubro que había un grupo de cachascanistas que todavía estaban haciendo todavía espectáculo, pero ya no, digamos, no era tan popular, ¿no? En ese momento. Fue en los 70, fue muy mediático, y en ese momento ya no. Pero ellos persisten en esa práctica. Y lo que hago es, durante varios meses, voy, los conozco, los visito, y hago estos retratos de formato cuadrado, ellos posando para la cámara y en su propio entorno, es decir, en el Coliseo del Puente del Ejército, donde ellos estaban ahí practicando, se reunían con frecuencia, ¿no? Son retratos, en algunos casos es con el traje del personaje, en otros casos no. Uso el entorno para ubicarlos, digamos, en esa práctica. Y, bueno, es un retrato como negociado, ¿no? Respecto de cómo se muestra ese personaje, cómo están ellos. Hay 3 mujeres, y el resto son personajes que en ese momento eran reconocidos, ¿no? Está Batman, el tigre, él es el vikingo, que es el personaje, un poco el patriarca del grupo, y luego el halcón. Entonces hay todo eran un grupo muy unido y era un momento para ellos un poco crítico respecto de qué pasaba con ese espectáculo y esa práctica, ¿no? Y sí, me interesé mucho por digamos, la representación de ser otro o de ser otra, ¿no? En ese momento. Y eso es lo que de alguna manera guía el resto de las series también. Claro, no tratan de ser representaciones tan veristas. Y a mí una cosa que me llama la atención, que me parece interesante, es cómo el set o digamos, lo que se pueda notar, la tela, por ejemplo, que colocas detrás para las fotografías, no son fotografías que traten de mostrar una suerte de catastro de tipos o que trata de representar cómo son, sino que hay una
de liberar artificialidad en la manera en que se presentan, ¿no? Y eso es parte, me parece, de esa construcción. Sí, utilizo algunos recursos que en ese momento, claro, eran para mí novedosos, ¿no? Como menciona Sharon, este telón de fondo, muy del fotógrafo callejero, pero que al mismo tiempo es visible. Y bueno, y de ahí dejo hay algunos gestos, ¿no? Como por ejemplo estos cables, que son los cables de los focos que yo llevaba para poder iluminar. Estaba todavía un poco lejana de la fotografía de estudio y luces profesionales, etcétera, ¿no? Son los inicios de la fotografía. En ese momento era autodidacta, o sea, no había donde estudiar fotografía profesionalmente acá, ¿no? Esto es pre-Gaudí, ¿no? Sí, claro. Porque Gaudí es el 93, me parece. Claro, entonces es un momento donde la fotografía empieza a profesionalizarse. Pasamos a la siguiente serie. Y esta serie ya no se realiza en el Perú, ¿no? Quizá hablar un poco del tránsito. Sí. Uh-huh. Estas dos series, puedo hacer referencia a ellas un poco en conjunto. Sí, finalmente tengo la oportunidad de viajar a hacer una maestría en artes, pero en fotografía. Y son dos series que produzco estudiando en Estados Unidos. Y esta se llama Maternidad y la de allá se llama En el Salón de Belleza. Y son dos miradas a temas de la mujer que en ese momento, digamos, lo miro desde una especie de comentario visual sobre esa construcción social también, ¿no? Entonces, esta serie, lo que he retratado son a mujeres, por un lado, mujeres coleccionistas de muñecas, y por otro lado, a jóvenes que formaban parte de un programa de prevención del embarazo y les hacían cargar una muñeca a lo largo de bastantes días, digamos, ¿no? Aquí comienza un trabajo en el laboratorio que caracteriza gran parte de la obra posterior también. Utilizo el lenguaje fotográfico de una manera muy específica, ¿no? El contraste, la difuminación de la imagen, el destacar ciertas partes de la imagen, y bueno, por supuesto el blanco y negro, ¿no? Es la manera como lo utilizo. Y los recursos que utilizo son parecidos en ambas, sin embargo los resultados son un poco diferentes, ¿no? Esta serie, lo que hago es resaltar, digamos, esa casi como Madonna, ¿no? Esa relación madre-hijo, sí, con oscuridad, ¿no? Creo que es la lectura. Esta se llama En el Salón de Belleza y en este caso, digamos, ese mismo proceso que utilizo en el momento de copiar, descubrí que en realidad daba resultados que son los que yo buscaba, ¿no? Darle a la peluquería un aspecto clínico, un aspecto donde se cuestione la cuestión de la belleza, pero también en relación, digamos, a todo, a la muerte, al asunto estético, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, los propios aparatos y la situación me permitía convertir las imágenes en fin, tipo espectros, ¿no? Presencias un poco ominosas dentro de ese espacio, ¿no? Esa es claro, una señora con máscara, entonces cuando he oscurecido y he resaltado, ya la imagen pasa a ser como otra cosa, ¿no? Originalmente esta serie, claro, ya hemos mencionado que esta serie fue de alguna manera un diálogo, ha aparecido en un diálogo tuyo con Miguel, quien de alguna manera rescató básicamente, ¿no? de tu archivo estas fotografías, pero originalmente era una serie de 600, ¿no? Eran como 600 tomas. 600, sí, tengo bastantes negativos. Esta es una serie que es la que hemos mencionado, que nunca fue expuesta, recién la copié para esta exposición. Es un registro que hice en el año 90, parte del 91, de la comunidad gay, la comunidad trans, drags, que en ese momento formaban parte del espectáculo
en algunas discotecas limeñas, ¿no? Debo decir, no es que salí a fotografiar eso e hice como una investigación, sino que esto surge de una relación que tuve muy cercana con uno de ellos, que es Yossi Tassi, y digamos, frecuentar a Yossi y estar con él me llevó a estar en camerinos y a participar y a ser parte de esta escena, ¿no? De la escena del show en discotecas y en teatros de la época. Y es de ahí que yo documenté, fotografié, hice muchos retratos de una manera muy suelta, porque se ve incluso visualmente. Creo que después ya tengo más la construcción aprendida, ¿no? del retrato centrado, etc. Acá tengo una soltura que tiene que ver quizá con los inicios de la fotografía para mí. Y bueno, son retratos de las y lo que hacían espectáculos en ese momento, que luego ya formaron parte de una escena también más mediática, ¿no? Están Namin Timoico, que es la primera mujer trans que consigue tener un DNI con el cambio para ser mujer. Está Coco Marusix, está el propio Yossi. Yossi está bastante presente en las imágenes. Está Javier Temple, que tenía una forma de espectáculo diferente en ese momento. Y es un registro, bueno, temprano de esa escena, ¿no? De la escena drag en una época compleja, era una época complicada, año 90. Todavía todo estaba muy, como no era tan visible, todavía era como un refugio para muchas personas que no podían hacerse visibles en su entorno. Y bueno, y al mismo tiempo era una escena muy vital, ¿no? Y sí, como dice Sharon, hice muchísimas imágenes y esta es la selección que hemos hecho, ¿no? Y solamente como para conversarlo un poco, ¿por qué no la considerabas como parte de tu cuerpo de obra? O sea, ¿por qué es que no la consideraste hasta este momento? ¿Tiene que ver algo con la aproximación a la fotografía, con el tema del documental, con el retrato? O sea, no sé, un poco... No, creo que no es una decisión, digamos, como muy categórica, ¿no? En ese momento la experiencia fotográfica fue realmente muy mezclada con la propia experiencia de vida, ¿no? Yo fotografiaba y era simplemente acumulaba, ¿no? Y iba y nuevamente salía y experimentaba. También siempre digo que, por supuesto, para mí fue un increíble despertar respecto del tema del género. No tenía, digamos, nociones o ideas en la cabeza, simplemente era la pura experiencia, pero por supuesto sí me enfrenté a hacerme varias preguntas en ese momento, ¿no? Luego ya cuando hago mi maestría entiendo, digamos, las construcciones que hacemos de lo binario, etc. Y en ese momento creo que tiene que ver también con que, o sea, era el momento contemporáneo, lo que estaba pasando, y simplemente no lo construí para hacer un proyecto artístico, ¿no? Y lo guardé. Bueno, tiene que ver también un poco con mi propia relación con Yossi y simplemente seguí fotografiando y ahí quedó. O sea, era parte de un registro como uno guarda imágenes de vida, ¿no? Sí. Y en ese momento ya todavía no habías tomado la decisión de, o sea, ¿todavía seguías en historia o ya habías tomado la decisión de dejar historia para hacer fotografía? O sea, ¿perdón? Si es que seguías estudiando historia, si ya habías decidido que ibas a dedicarte a la fotografía y dejar los estudios de historia. Ok, claro. No, claro, yo estudié historia originalmente, claro. Soy bachiller en historia. En este momento ya había terminado mis estudios y hacía mi trabajo, mi memoria, o sea, estaba en paralelo. En el proceso. Sí. Tanto que yo llevaba otra vida y mis amigos en historia me miraban así un poco como... ¿Qué estás haciendo? Estás siendo muy rigurosa con la historia. Ese es un muy buen pase para pasar al proyecto Historia, creo. Y una serie que está allá, que vamos a ver después, forman parte de ahí sí ya es un proyecto grande, considero, que hice del año 96 al año 98. Y se expuso en la Sala Miro Quesada de Miraflores como tal, ¿no? Titulado Historia, le puse de nombre Historia.
Y bueno, creo que sí puedo decir que, hablando de ese punto de inflexión, cuando yo regreso de hacer esta maestría, reconecto con mi raíz del interés por la historia, en realidad, pero no desde una investigación rigurosa y científica de la historia, sino desde la visualidad. O sea, mezclo junto los dos intereses, ¿no? Y lo que hago es, y también es un trabajo que evolucionó a lo largo de 2 años, comienzo a entrar a colegios estatales, ¿sí? Colegios públicos, y comienzo a investigar cómo es que se enseña la historia del Perú y cómo se recibe la historia del Perú a través de los niños, ¿no? Entonces, fotografío en las aulas, pizarras, y luego descubro los cuadernos. Y eso es lo que, digamos, el resultado de este trabajo que se llama Historia, ¿no? Una primera serie se llama Los alumnos, y es un tríptico, es ese tríptico de 3 alumnos, una alumna, que están saludando a la bandera, ¿no? El propio curador, o sea, yo sí era consciente, pero me hizo notar que esta pieza es como un eje, ¿no? No sé si ven el Salón de Belleza, hay, digamos, una construcción del lenguaje fotográfico similar, pero ya con otros fines, ¿no? Claro, en este caso destaco el uniforme. O sea, hay varias gestualidades que a mí me interesan. La gestualidad patriótica, la construcción de los gestos, de los símbolos, y en este caso hasta del uniforme, ¿no? Un uniforme contrastado, un uniforme blanco y negro, y es lo que utilizo, ¿no? Y bueno, también, como ha señalado Miguel, tengo una especie de alejamiento del documento, de la fotografía, que te señala algo específico, porque les quito la identidad, ¿no? O sea, sí es algo que soy consciente, no me interesa mucho el que se reconozca y se diga qué colegio, cómo es, o sea, no es ni denuncia, ni una fotografía que trata de señalar algo específico respecto de la realidad, ¿no? Son construcciones que hago, digamos, que te llevan hacia otros lados, ¿no? Entonces, estos son los alumnos, y luego produzco esta serie de 4 imágenes que se llama Historia del Perú. Muy oscuras, se pueden acercar, bueno, después también se pueden quedar a ver con calma, ¿no? Las imágenes. Historia del Perú, si te acercas, consigues ver ciertos detalles de los límites de esa pizarra, y lo que hago es fotografiar momentos como pausas claves en la construcción de una clase de historia, ¿no? Esta dice Tierra Firme, que es la llegada de la conquista. Esta dice Conquista del Perú, que está muy, muy tenue. Esta es Pirámide de las clases sociales, y al final Lucha. Es solamente la palabra lucha, ¿no? Entonces, sí, trato de condensar en una sola imagen muchísimo de la historia, ¿no? Es un poco esa idea. Y todas tienen alguna presencia de un estudiante, presencia de un profesor. 2 series, esta se llama El cuaderno de Nancy, esta se llama Los héroes, que ahora voy a explicar. Bueno, acá como ven, fotografío los cuadernos de los niños, o sea, son documentos reales de esos cuadernos, y en el proceso, verán, ya cambio un poco el uso que hago del lenguaje fotográfico mismo, ¿no? Respecto de la cuestión tonal y la copia, etc. Aquí decido más bien claridad, ¿no? Claridad, simpleza, y simplemente dejar tal cual el dibujo que sale del cuaderno. Y lo que hago es digamos, es una construcción narrativa en ficción, ¿no? Nancy no es una niña real. Utilizo imágenes de varios cuadernos, pero sí señalo los puntos del rol que juega el dibujo en la construcción de la historia. Eso lo voy a arrastrar luego, posteriormente también. Digamos, hay un cuestionamiento a las formas en que la historia se construyen y se aprenden respecto, por ejemplo, de lo icónico, ¿no? Y que se convierte a veces en algo también rígido, o sea, de cómo aprendemos, cómo representamos los precursores, los héroes, en fin. Y en este caso, bueno, hay una imagen de la Constitución, ¿no? La primera,
Un dibujo que tiene que ver con representación de las razas, que en ese momento descubro que representábamos las razas, y que me lleva al siguiente proyecto que está atrás, que ahora vamos a ver. La pirámide nuevamente, la pirámide se repite de las pizarras también. El presidente, que me imagino lo pueden reconocer, es increíble, es un dibujo que no tiene cara, pero totalmente reconocible. Y finalmente falta dibujo, ¿no? Que es como un guiño a eso, a la mirada al dibujo como una representación de la historia, ¿no? Uh-huh. Hay un también alejamiento, o sea, es fotografía, es una época en la que muchos artistas están experimentando con la fotografía, practicando y probando formatos experimentales, pero a mí me parece divertido o interesante, en todo caso. La tesis de Miguel habla un poco del extravío de las identidades, cómo se van desdibujando las identidades. La fotografía también, de alguna manera, empieza a desdibujar su propia identidad como medio, ¿no? Y es algo que marca muchísimo precisamente este proyecto y tu trabajo posterior. O sea, no hay un índice, es una fotografía que no quiere ser fotografía, no quiere parecer fotografía, ¿no? Claro, o sea, todo aquello que usó lo que llamamos el modernismo en la fotografía era una fotografía con una gama tonal como perfecta, apropiada, ¿no? Era un uso de la técnica muy específico, ¿no? Del propio medio. Y claro, en el momento que yo elimino todo eso, lo convierto simplemente en trazo y en un papel blanco, efectivamente, en ese momento sí, es un momento en el que sí, varios estamos experimentando con eso, pero al mismo tiempo rompe con esa tradición fotográfica que era la gama tonal, ¿no? Incluso hay autores y técnicas y nombres para todo eso, ¿no? Creo que en el libro está, Miguel cuenta la anécdota de un colega que me dice, pero a ver, ¿por qué tiene que ser foto? ¿Por qué no fotocopia? Y le digo, no, es la seducción de la materialidad de la fotografía está todavía ahí. ¿No? No es una hoja Bond en fotocopia, es una fotografía, ¿no? Son las posibilidades que te da el propio medio, ¿no? Entonces hay una relación ahí extraña en hasta dónde lo puedes llevar y quién acepta qué, ¿no? Cómo se utiliza esa foto, ¿no? Sí, los héroes es de las más oscuras, ahí sí tienen después que acercarse y descubrir el dibujo. Son dibujos de héroes, pero que no les doy identidad, simplemente es un señalamiento. Y en este caso las convertí en negativo, ¿no? Era un poco el gesto ese del dibujo, convertirlo en negativo, para desaparecer de alguna manera eso, ¿no? Esa iconicidad. Bueno, siempre explico que es interesante también la evolución de la propia pieza, ¿no? Porque esta pieza, originalmente las imágenes yo las expuse sin vidrio. Las planeé sin vidrio y las expuse sin vidrio. Por supuesto, me regresaron dañadas completamente porque tocamos, ¿no? Lleno de huellas. Y eso es algo que ya no lo puedo hacer. O sea, ya no tiene vida eso en un museo. Entonces, claro, el vidrio de alguna manera es una capa también de lectura, ¿no? Dentro de las imágenes. Pero sí, son imágenes que son en papel mate y tienen como una especie de imagen casi como metida dentro de la oscuridad, ¿no? Y podemos pasar allá. Bueno, creo que no hay tanto para describir. En el momento que descubro que los niños dibujan las razas del Perú, extraigo obviamente algunas imágenes que nos permiten dar cuenta de una especie de mirada internalizada respecto de esta categorización de las razas, ¿no? Me refiero a cómo nos nombramos y me refiero a cómo nos referimos a nosotros mismos. Y lo que hay es eso, ¿no? Es una referencia al gringo, al cholo, ¿no? El negro. Hay una referencia al chusco, en un caso, en la tercera foto. Y la última imagen, parecido a lo que hice con Nancy, es una imagen donde ya no hay dibujo, hay un texto que es un texto confuso, que obviamente es un texto de un niño, niña, ¿no? Que no ha escrito, digamos, exactamente lo que se dictó, pero
la connotación de eso es interesante, ¿no? Y dice, dibuje las diferentes razas que utilizaron el Perú, ¿no? Sí, en este caso puse toda la página. Sí, no, yo no he seguido investigando, así que no, sí, tampoco no sé. Claro, es un momento muy específico también en la educación nacional, ¿no? Y en ese sentido también me parece que se vuelve en sí mismo un documento interesante. Claro. Y bueno, mirando un poco el proyecto Historia, pasamos a la última, sección. Es importante si te cargan la lectura de la obra de otra manera, ¿no? Por ejemplo, hay una serie que está muy asociada al proyecto Historia, que es la serie de mapas, que la vamos a exhibir, de hecho, ahora en octubre, en la misma sala, o sea que eso va a ser interesante. Pero que al decidir Miguel retirarla, que eran dibujos de mapas del Perú tal y como habían sido dibujados por los niños de distintos colegios en sus cuadernos, son como 47 mapas, es una pieza bastante masiva, y creo que... Originalmente 100. Ya, claro. Que habían estado en una gran pared en la Miró Quesada, que originalmente le daban un peso a la serie muy hacia un lado, siento, o sea, que era muy protagónica dentro del proyecto Historia. Y a la hora de Miguel retirar esa serie, por motivos de espacio, pero creo que también por un tema discursivo, porque finalmente una pieza de ese peso hubiese llevado la discusión probablemente por otro lado, la discusión de trabajo por otro lado, hace que la serie Historia tenga un cariz bastante interesante, ¿no? Pero son piezas que te ayudan a pensar muchísimo. O sea, para mí la serie de los mapas también te da otra entrada, una reflexión bicentenaria, si quieres. O sea, tu muestra tiene mucho que ayuda a pensar en la historia de otras maneras. Y eso nos lleva un poco a esta parte. Sí, voy a referirme a esta última parte en conjunto. Luego de la investigación que hice en colegios, me centro en libros, o sea, regreso a mi práctica de historiadora, pero desde el arte, ¿no? Me comienzo a meter archivos y comienzo a coleccionar libros que son los libros que fueron mis referentes en la construcción de la historia del Perú en el colegio. Y comienzo a trabajar con esos libros. Entonces, sí, como dice Sharon, me alejo un poco de la representación del retrato, de la identidad, para mirar hacia un lado más social. Y esta serie, que consta de 4 imágenes, llamada Correcciones, es una primera entrada que hago a esos libros de historia. Y es una serie que sí, que yo denomino que es lúdica, ¿no? En cierta forma, porque lo que hago es extraer fragmentos de imágenes del libro y les doy la vuelta, los pongo de cabeza, les doy giros, simplemente como una manera, como gestos para romper esa iconicidad, ¿no? Hay algunas cosas reconocibles, pero, digamos, no está en mi intención el que uno lo lea literal, ¿no? O sea, están los queros, por ejemplo, ¿no? Si uno tiene esa noción en la cabeza, ve que el quero se ha vuelto en otra cosa, no sé, en fin, que están de cabeza, ¿no? Es la típica vestimenta del precursor, pero ha sido cortada por un niño, ¿no? Que usábamos los libros a veces como láminas también para pegar. Esta imagen, por ejemplo, es una imagen encima de la otra. O sea, nadie sabe lo que hay acá detrás, y este es un dibujo también de un niño, ¿no? O sea, tengo esa gestualidad de la intervención de los propios niños en los libros también. Y esta es una imagen invertida del cuarto de rescate, el famoso cuarto de rescate, que no se sabe si es el cuarto de rescate, pero que lo tenemos todos en el imaginario, ¿no? Entonces sí, se llama Correcciones. Es un poco correcciones a esta carga icónica de la construcción histórica. Y de eso, metida en estos archivos, en el archivo Ribagüero, descubro que está la colección, digamos, de un arqueólogo que era asistente de Tello, de Julio César Tello, y que deja todo su material en este archivo. Y dentro del archivo de Toribio Mejía Cespe, descubro unas cartas de una mujer que se llama Victoria de la Jara,
que solamente a través de las cartas me doy cuenta que era una investigadora que tiene intercambio con Mejía Césped y que se dedica a investigar sobre la escritura peruana. Y eso es todo lo que descubro, ¿no? Unas cartas y comienzo a investigarla a ella. Trato de ver dónde está ese archivo, porque ella habla de su propia investigación, y el archivo no lo descubro. Sin embargo, sí puedo leer ciertos textos que ella ha publicado, pero una investigadora que no ha pasado a la historia, digamos, como un gran nombre, ¿no? Con una investigación que tampoco ha sido validada históricamente. Es decir, ella estuvo convencida a 30 años y muere convencida de que, acá es una cita, los peruanos sí llegamos a escribir. Y ahí te das cuenta que para ella era como una reivindicación. Estamos hablando de los 60, los 70, ¿no? Me interesó mucho por eso, que es un poco esta vida dedicada a algo, la noción del éxito y del fracaso en la propia ciencia, por ejemplo, y su rol como mujer, porque se cartea desesperadamente con todos los investigadores de todas partes del mundo, todos hombres, para que la validen o no la validen. Y tiene cierta, digamos, presencia mediática, ¿no? Porque en esa época es una época en la que se comienza a descifrar muchas escrituras y se dice, ok, en Perú también, ¿no? Estoy en eso, todavía la sigo investigando, y de eso surgen estas 3 piezas de acá. La de allá, que la pueden ver al final, es la primera que hago, que es una foto de ella, que está explicando los tocapus. Sí, voy a hablar así acá en general. Está explicando los tocapus, y lo que hago es uno esa estructura con otra estructura, que es una estructura contemporánea. Lo que ven ahí son boletos del micro que han sido escritos por un datero, el datero que pone toda la información, que ha creado este sistema, bueno, que no ha creado, pero es parte del sistema tan caótico que tenemos. Y lo que me interesó es que es una escritura también indescifrable, ¿no? para otros, para un otro. Y hay, por supuesto, una cuestión formal entre ambos, ¿no? Entonces, hago una continuación y la pieza se llama El problema de la escritura peruana, que es como ella también llama, digamos, a esta investigación, ¿no? El problema de la escritura peruana. Y pasa el tiempo y sigo leyendo un poco sobre ella, sus escritos, y su planteamiento básico, ella comienza a investigar los tejidos prehispánicos y señala que los tocapus eran una escritura. Entonces la descifra y la comienza a descifrar, y luego pasa a los queros, ¿no? Y el hecho de señalar y encontrar que había una escritura en el tejido me hace producir esta pieza de acá, que es una pieza que surge de uno de los libros de historia del Perú de Gustavo Pons Musso, ¿no? Él produce una serie de libros de historia del Perú para cada año escolar, y lo que hago es, los tengo, los recolecto, y he producido una pieza por cada libro, ¿no? En este caso, esta tiene que ver con Emancipación y República. El título de la pieza es el nombre del libro y las páginas que yo he extraído. Sí extraigo páginas con una cierta decisión, pero eso no es visible, ¿no? Para el que mira. Y lo que hago es fotografío la página del libro, la convierto en foto y la tejo. Entonces era una especie de gesto para reconvertir la historia del Perú a tejido, ¿no? Como una especie de posibilidad de lectura. Y claro, y tienen, en cierta forma, se relacionan con los propios tocapus, ¿no? Entonces cada pieza es eso, es una foto tejida. Y haciendo este trabajo, todavía insistiendo en dónde está el archivo de Victoria de la Jara, pensando que había desaparecido como muchos archivos, de una manera muy casual, descubro que Victoria de la Jara, un poco amarga con la situación de que no se le hace ya caso, y ya ella estaba retirada, estaba en un asilo en realidad, ella manda todo su material a un museo en Nueva York.
manda el material al American Museum of Natural History. Ella se relaciona con los arqueólogos de ese museo desde hace mucho tiempo. Hay uno que se llama Junius Bird y luego le sigue Morris, otro, y le aceptan el archivo, lo cual es bastante, porque los museos no te aceptan así nomás, no son repositorios de cualquier cosa. Le aceptan el archivo y el archivo estuvo durmiente durante bastante tiempo hasta que una voluntaria lo categoriza y lo organiza. Y entrando a internet, porque buscaba y nunca había información de nada, y de repente entro un día y descubro de que había Victoria de la Jara Collection en este museo en Nueva York, ¿no? Entonces me organizo y viajo a conocer el archivo de Victoria de la Jara, y de ahí sale esta pieza. Que es la primera que he hecho en realidad, y esa es la investigación en la que estoy ahora. Accedo al archivo, lo fotografío, me permiten fotografiarlo, y es un archivo que contiene varias cajas, folders, que ella luego en los 80s reorganizó, redibujó, y digamos, es un archivo muy, muy manual, ¿no? Mecanografiado, y hecho con reglas, y con dibujos, plumones, etcétera. Y la pieza que he hecho acá se llama Desciframientos de Victoria. O sea, escogí el folder titulado así, Desciframientos de Victoria, y lo organicé también un poco en categoría, que es el índice, ¿no? La parte textual, la parte de investigación, que son las diapositivas, los tocapus, que hice 2 piezas, y luego finalmente los queros. Ahí sí lo que produje son tejidos también, o sea, sí sabía que lo quería convertir también en tejido, pero sí quise un tejido más legible literalmente. O sea, uno se puede acercar y de manera fragmentada puedes leer cierta parte de lo que viene a ser su propio archivo, ¿no? Hay algunas nociones de las palabras, del desciframiento, pero al mismo tiempo, nada, tiene trama, urdimbre, y es una reconversión de ese archivo al tejido, ¿no? Que fue la idea original. No sé, te dejo. Has comenzado a partir de tu último individual en Garúa, hace como unos 3 o 4 años, entonces es un trabajo que está, como es proteico, ¿no? Que está iniciando y probablemente es un poco la línea que vas a seguir. Una decisión que a mí me parecía bonita, que en realidad ya se ha diluido en esta última visita, es que la muestra cerraba y de alguna manera hacía una conexión con la exposición que en ese momento estaba montada de quipus precolombinos, ¿no? Entonces, había una cosa que me parecía interesante, que era el diálogo que había ahí, pero también las discusiones que habían con los arqueólogos, porque de alguna manera ese tipo de prejuicio respecto, no sé si prejuicio o lectura respecto a las investigaciones de Victoria de la Jara, se replicaba y se actualizaba a la hora de hablar respecto a la validez o no de la teoría de la Jara respecto a los tocapus versus otras lecturas que se le están dando a otros sistemas de notación como los quipus, ¿no? Y nada, me parece que es bastante interesante. Yo no termino de entender cuáles han sido los motivos por los cuales los tocapus no eran considerados científicamente un sistema de escritura, entre comillas, pero creo que las lecturas respecto a esas cosas han ido variando a lo largo del tiempo, ¿no? Nada, yo creo que este es un momento bueno para abrir a preguntas si las tienen, o si no, para agradecerle a Flavia por toda la muestra, por todo el trabajo y toda la paciencia. Y nada. Es la última visita y les quiero agradecer a todos y a todas, al museo, a Sharon, a Miguel, a todos, a Zaira. No sé, ¿alguna pregunta? ¿Duda? Sí. Sí, 2 cositas, señora. Porque pienso que el artista tiene el privilegio de mirar las cosas que vemos todos, pero mirarlas de una forma especial, y tú nos has ubicado desde la ventana que lo ves. Entonces me parece genial. Y una pregunta es, veo que hay algunas fotografías que son sumamente, que te metes adentro, o sea, quieres robarle el alma a la gente que fotografía, o ella te ofrece, ¿no? Sobre tu estado de ánimo para hacer eso, cómo lo trabajas, cómo vas de la mañana, cómo haces eso. Mira, es una pregunta bien interesante porque sí, de hecho no se suele hablar de eso a veces, a no ser que sea un trabajo como muy personal, pero por supuesto que hay etapas que tienen que ver con la experiencia personal de todas maneras. Y
creo que sí, yo creo que la etapa temprana ha sido un momento muy intenso, un momento juvenil, ¿no? Muy intenso, de grandes cuestionamientos y de que los he canalizado en lo visual, de todas maneras, y en la propia fotografía. O sea, la experimentación de cómo construía las imágenes tiene que ver con ambas cosas, con la fascinación por el propio medio, pero con cómo utilizo ese medio. Falta de claridad, imprecisión, a quién fotografío y cómo, por qué convertir el salón de belleza, ¿no? en un lugar medio de espectros. Y por supuesto tiene que ver con un estado emocional, ¿no? En realidad te puedo decir, esa serie, por ejemplo, sí sale del peso que yo sentía en mi entorno, de por qué te vistes así, por qué no vas a la peluquería, por qué no te arreglas, por qué no haces lo otro, ¿no? Que es una demanda social a la mujer, bueno, que en fin, la experimentamos, ¿no? Esa es mi respuesta, en realidad. Entonces sí, hay una relación de todas maneras. O sea, no hay un solo estado, ¿no? Porque ya ahora estoy en otra etapa completamente diferente y tiene que ver ya con esto, que creo que es más introspectiva, ¿no? Un poco más llevada por el intelecto, más que por algo más vital, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos y gracias, Flavia. Gracias.